Amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Ustedes me recordarán por Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, por Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX, y recientemente por Historia de Colombia, lo que necesitas saber. 3 libros en los que he participado y de los cuales les dejo los enlaces de compra en la cajita de descripción. También los consiguen en las principales librerías de Colombia. Mi don, la comunicación, y mi misión, sacar de las estanterías los libros y dejarlos en sus manos. Las cosas sucedieron porque una vez concentrados los trabajadores obreros en los distintos puntos en los cuales se reunían como acto de manifestación y protesta pacífica, siendo las 11 de la noche del miércoles 5 de diciembre, llegó la noticia de que el doctor Núñez Roca, gobernador del departamento del Magdalena, acababa de emitir un decreto por medio del cual ordenaba la dispersión de los grupos de huelguistas. El decreto hacía varias consideraciones, entre ellas las de que la huelga había generado una asonada, norma que para los huelguistas fue de muy mal gusto, pues el gobernador expidió dicho decreto sin consultarle a ninguna comisión que lo representara, solo lo hizo desde la óptica de la multinacional, de las autoridades militares que defendían los intereses de esta compañía estadounidense y de la bananocracia criolla. Lógicamente, los obreros irrumpieron en manifestaciones de protesta. El ejército allí acantonado fue comisionado para hacer cumplir las disposiciones del gobernador del departamento, y con ese motivo se ordenó a los huelguistas que se disiparan. Muchos de ellos estaban acostados en los playones, otros en los alrededores de la estación del tren, y los siguientes dormían al aire libre. Una vez los soldados llegaron a la plaza, leyeron el texto completo del decreto y dieron 15 minutos para que la muchedumbre obrera acantonada en la plaza, que estaba conformada por más de 1.500 personas, se dispersara. Como estos no quisieron obedecer las órdenes dadas por los jefes militares y por el contrario, cada vez agitaban más las banderas del tricolor nacional y pancartas alusivas al movimiento obrero y en contra de la explotación laboral, al grito de ¡Viva Colombia!, lo siguiente que hicieron los soldados fue tocar a ritmo de tambores una corneta por 3 veces, previo aviso de que harían tocar el instrumento de viento en un lapso de 1 minuto entre toque y toque. Si al cabo de una tercera no se había disipado el grupo, se procedería a disparar en contra de las personas que se encontraran en el mitin. En efecto, al sonar la tercera corneta, los manifestantes se mantuvieron en pie de lucha en su protesta y por ende no se dispersaron. Al instante solo se escuchó la voz de un militar que decía ¡fuego! Y con ello, segundos después, se sintió el rugir de las ametralladoras y las descargas de la fusilería disparadas en contra de los obreros que se encontraban en huelga. El espectáculo que ofreció la estación de Ciénaga fue realmente pavoroso. Los cadáveres, los heridos, los familiares de las víctimas originaron unas imágenes desconsoladoras. En fin, una vergüenza total para los anales del ejército colombiano. Estos hechos se registraron en la madrugada del jueves 6 de diciembre de 1928. La de 1928 en Ciénaga Magdalena no fue la primera masacre obrera ocurrida en Colombia. Antes de ella, el 16 de marzo de 1919, se había desarrollado una de artesanos en Bogotá y otra con trabajadores de la Tropical Oil Company en la década de 1920. Tirar a matar como una forma de controlar los movimientos obreros y populares fue una constante de los ejércitos latinoamericanos en el siglo XX. La revuelta del Río Blanco el 7 de enero de 1907 en México, la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique en Chile en 1907, la matanza de metalúrgicos en enero de 1919 en Argentina, la masacre por una huelga rural en la Patagonia en 1921, la masacre de Guayaquil el 15 de noviembre de 1922, la matanza de La Coruña, Chile en 1925, la masacre de las Pascuas Sangrientas en Cuba en 1956, el etnocidio de El Salvador en 1932, la represión de la huelga azucarera de República Dominicana en marzo de 1946, la represión contra los mineros de Chile en 1966 y 1969, la masacre de los mineros bolivianos, el genocidio de Guatemala en la década de 1980 y la masacre del Carandiru en 1992 en Brasil son algunas de las evidencias de la represión estatal latinoamericana contra los movimientos sociales
que recupera el libro que reseñamos hoy, como un ejercicio comparado en el que saltan a la vista similitudes, permanencias e influencias ideológicas recurrentes para el periodo. En esta edición de la historia detrás de los libros, Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, una obra compilada por los profesores Sergio Grestoso y Jorge Elías Caro y en la que participaron una veintena de autores de todo el subcontinente latinoamericano. La obra fue publicada por Ediciones Imago Mundi. Agradezco inmensamente este ejemplar al profesor Jorge Enrique Elías Caro, quien en un periplo por Santa Marta, en el que yo estuve, me regaló este ejemplar con un lindo mensaje. Para Mabel López, con aprecio y sentimiento caribeño por la pasión que tiene por la historia del Gran Caribe, su segundo terruño, a quien acogemos con los brazos abiertos. Santa Marta, mayo de 2021. Esta reseña es elaborada con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, a la que le agradecemos por su respaldo para seleccionar las obras de esta región que reseñamos cada cierto tiempo en nuestro canal. Y ahora sí, bienvenidos. Sergio Grestoso es doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es profesor titular de la Universidad de Chile y director de la revista Cuadernos de Historia de la Universidad de Chile. Su obra historiográfica está centrada en el estudio del movimiento popular y de la cuestión social en Chile. Jorge Enrique Elías Caro es profesor titular y actualmente vicerrector de investigación de la Universidad del Magdalena Santa Marta, Colombia. Es doctor en Ciencias Históricas y máster en Historia Contemporánea, con mención en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de La Habana, Cuba. Es magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Norte, Colombia. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Historia Económica del Caribe, AEC, y vicepresidente de las Asociaciones de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, y Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC. El profesor Jorge Enrique Elías Caro, uno de los dos coeditores de la obra, nos explica su contenido. Escuchémoslo. Bueno, pienso que definitivamente conmemorar hechos históricos que de alguna u otra forma son significativos desde lo bueno, pues también hay que mirar desde la memoria histórica lo que representa también algunos aspectos que implican, digamos, decisiones no correctas, ¿no? Y que de alguna u otra forma, como violencia de Estado y decisiones no aptas, terminaron en eventos trágicos que la historia a veces ha tratado de olvidar y de invisibilizar o de tergiversar. Este es un libro de reconocimiento y de conmemoración, valga la redundancia, a las víctimas, a los familiares de las mismas, de estas masacres que ocurrieron en América Latina y que de alguna u otra forma tienen características comunes, ¿no? Que son masacres de origen laboral, obrera, que en defensa, digamos, de lo patronal, las fuerzas del Estado de distintos países de América Latina arremetieron contra la fuerza obrera y contra los trabajadores. Usualmente multinacionales, norteamericanas o europeas, pero que definitivamente, ya sea por fuerzas militares o en su defecto de policía, terminaron, digamos, atentando contra la vida, pues, de estos trabajadores. Tenemos muchos trabajos de Argentina, de varias masacres que se cometieron allá a lo largo del siglo XX, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, que fue muy, digamos, convulso en ese sentido en el siglo XX, de México, de Cuba, de Brasil. Y bueno, al final son 17 trabajos que nos muestran desde la primera, que se dan, que son en Iquique, en Chile, y en Río Blanco, en el estado de Veracruz, en México. Y ahí fuimos avanzando desde muy temprano, en 1907, 1908, y después pues las tradicionales que se fueron presentando, digamos, en Cuba, 1919, 1926, la de la masacre de las bananeras acá en Colombia, en 1928, la de 1922 en Guayaquil, y así sucesivamente en otros países que se fueron relacionando. Es difícil, ¿no?,
Tuvimos muchos problemas al publicarlo, era un tema bastante complejo, también es poco comercial, hay que decirlo, que editorialmente tiene sus implicaciones. Pero bueno, después de tantos años de esfuerzo, de lucha también para que se reivindique la memoria y de estos colectivos y de todo lo que representa la visibilización de lo que fue, de lo que verdaderamente fue y de lo que implicó esa violencia de Estado por parte de las fuerzas militares o de policías contra los trabajadores, pues qué más que honrar esa memoria y a las víctimas en este libro. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, una obra compilada por los profesores Sergio Grestoso y Jorge Elías Caro y publicada por Ediciones Imago Mundi. El libro que reseñamos hoy considera exclusivamente episodios en los que las víctimas fueron los sectores obreros y populares, mientras que los victimarios fueron agentes del Estado o civiles que actuaron en connivencia con ellos. Ello no significa que en América Latina no hubiesen existido otro tipo de masacres. De hecho, fueron constantes y diversas a lo largo del siglo XX, cometidas incluso por grupos insurgentes en el contexto de conflictos armados internos. No obstante, el foco en los sectores obreros y populares tiene varias razones. Por un lado, la inscripción del libro en la historia de los movimientos sociales y por el otro, en la historiografía empresarial, de las cuales son grandes representantes los dos coeditores del libro. En esta obra hay una estrecha relación entre el fortalecimiento sindical latinoamericano expresado en grandes huelgas a lo largo del subcontinente y la represión estatal enmarcada en la teoría del enemigo interno que produjo la Guerra Fría en el siglo XX. Pero el fenómeno ya se venía presentando antes de las guerras mundiales y con sus coletazos. Así lo demuestra Bernardo García Díaz en el primer capítulo del libro, que nos recuerda importantes conflictos que enfrentaron a trabajadores y capitalistas en el resto del mundo, como la guerra minera de Cripple Creek en Colorado entre 1903 y 1904, las huelgas masivas por toda Rusia occidental, de San Petersburgo al Cáucaso en 1905, las grandes huelgas políticas de masas en Alemania y Francia en 1906, la Semana Trágica de Barcelona y la huelga general de Suecia en 1909, entre otros. La capacidad de presión de los trabajadores mediante las huelgas, que alertó a los agentes estatales y generó violencia contra los manifestantes en toda América Latina en el siglo XX, tuvo que ver con las actividades económicas que desarrollaban los primeros y los productos que generaban para la industria y el comercio internacional. Así, este libro evidencia que no fue gratuito que las huelgas y masacres se presentaran en los sectores mineros, metalúrgicos, de cementos, bananeros, azucareros y de textiles, que al estar parados durante días generaban millones de pérdidas para los empresarios, muchos de ellos extranjeros, quienes presionaban a las autoridades estatales para una pronta salida al conflicto. En América Latina fue paradigmático el poder que tuvo la United Fruit Company, protagonista principal de la masacre de las bananeras, con la que iniciamos esta entrega. El 2 de octubre de 1992, 111 presos del centro de detención Carandiru, situado en la capital del estado de Sao Paulo, perdieron la vida. 103 fueron heridos por disparos y 8 por objetos tajantes, mientras que otras 130 personas fueron heridas por otras razones. Aunque los presos estaban bajo la custodia y cuidado del Estado brasileño, su maltrato y asesinato por un batallón de choque hizo parte del denominado control de disturbios civiles que caracterizó a ese país durante la segunda mitad del siglo XX. Esa masacre, en respuesta a un motín de los presos, constituye otra vertiente de la temática analizada por el libro, pues no se sitúa en las huelgas obreras, sino en las populares. Finalmente, y parafraseando a los editores académicos de la obra, señalar que publicar un libro colectivo que aborde las masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX tiene el objetivo de empezar a llenar un vacío historiográfico que permita luego de un mayor acopio de conocimientos entrar en estudios más finos y en una tipificación que el estado actual de la historiografía no permite realizar. Así que les recomendamos ampliamente este libro. La historiografía sobre las masacres son muy dispersas, son individualizadas como estudio de casos, pero esto es un aporte grande
no solo a la historia de América Latina en términos de lo que es esto en lo social, en lo político, en lo económico, porque su origen es económico, ¿no? En este escenario por lo empresarial, de lo multinacional y las relaciones entre lo local, lo regional, de tal manera que este problema histórico se ha estudiado, pero de manera casuística en cada uno de los territorios donde han acontecido. Pero creo que es la experiencia en el que se aporta desde la historia comparada a grandes espectros, porque se buscan diferencias y similitudes, no solo en la presentación como compiladores que hace el compañero Sergio Grés y quien les habla como editores del libro, sino de las conclusiones que resultan de la misma, en el que muestra que hay puntos comunes, puntos de encuentros, pero bueno, la particularidad del caso como tal también tiene sus diferencias. Yo creo que eso de la historia comparada es importante y te puedo decir que este es el primero que se da de esta trayectoria, de esta cobertura, más allá, digamos, de lo nacional, donde ya hay aproximadamente 7, 8 países vinculados acá, 17 casos, entonces permite tener unos análisis mucho más amplios y, por supuesto, vasos comunicantes que permiten hacer mejores explicaciones. Esperamos que hayan disfrutado de la reseña de Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX, una obra compilada por los profesores Sergio Grestoso y Jorge Elías Caro y publicada por Ediciones Imago Mundi. En la cajita de descripción les dejamos el enlace de compra física y digital. Antes de finalizar, queremos recordarles que pueden visitar nuestras 80 reseñas en las listas de reproducción: Historia de la vida cotidiana, Historia de las mujeres, Historia indiana o colonial, Historia política, siglos XX y XXI, Memoria histórica, Biblioteca Collect del Caribe, Historia del delito y de la Biblioteca del 19 al canal de YouTube. Los invitamos a seguir comentando nuestros videoblogs para que en esta ocasión puedan obtener un ejemplar de Masacres obreras y populares en América Latina durante el siglo XX. Si llegan a los 20 comentarios, haremos la dinámica de entrega en Instagram el miércoles 1 de diciembre en @mapaloge. Recuerden indicarnos de qué ciudad nos escriben y su percepción del libro. Por favor, un solo comentario por suscriptor. Les comentamos que el videoblog 79, la increíble y triste historia de la Cándida Leticia y sus abuelos desarmados, tuvo muy buenos comentarios, 12 para ser precisos. No obstante, no alcanzó los 20 requeridos para el sorteo. Pero agradecemos su participación a Ariosto Arévalo, John Trujillo, Carlos Leonardo Zamudio, Dayan Cuesta, Fabiola Cortés Arango, Diana Beltrán, Gilberto Eduardo Vázquez Arias y Gustavo Polo. Como siempre, muy agradecidos con ustedes. Recuerden que los queremos mucho y que esperamos sus manitos arriba para saber que apoyan el trabajo que con tanto cariño realizamos cada semana para llevar la historiografía iberoamericana más allá de las estanterías. Ya somos una comunidad de 1.490 suscriptores y con su ayuda llegaremos brevemente a los 2.000. Los esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica de su interés. Tejedores y tejidos en los Andes del sur de Colombia, siglo XIX, de la profesora Rosa Isabel Sarama Rincón y publicado por Ediciones Universidad Industrial de Santander y el Banco de la República. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.